A lo largo de la historia fueron infligidas innumerables formas de tortura a personas de todas las edades y géneros. Sin embargo, una gran parte de estos tormentos se dirigió específicamente hacia las mujeres. A muchas de ellas se las sometió a una persecución implacable, acusándolas de brujería. Hoy os contamos algunas de las terribles torturas que padecieron. Una de las más practicadas fue el desgarrador de senos. Para llevar a cabo esta tortura se usaba un instrumento con forma de tenaza acabado en 4 puntas afiladas, con las 4 puntas calientes al rojo vivo o, en su contra, casi congeladas, se colocaban sobre los senos de las mujeres desgarrándolos. Se utilizaba con aquellas que habían sido condenadas por delitos como herejía, blasfemia, adulterio, por brujería o actos libidinosos, tanto como castigo como un procedimiento más de interrogatorio. A menudo les realizaban este castigo a las madres solteras, mientras sus hijos se encontraban en sus brazos, con el instrumento caliente en el pecho y salpicando de sangre a los bebés mientras la mujer se retorcía de dolor en el suelo. Un caso que se volvió famoso fue el de Anna Pappenheimer, acusada de brujería en Alemania en 1600. Se dice que un ladrón detenido la culpó a ella y a su familia. Después de ser torturada con el desgarrador de senos frente a sus hijos, tuvo que sufrir el despellejamiento y rasgamiento de su carne. Le cortaron en trozos sus pechos y después fueron frotados por el rostro de sus hijos, para finalmente obligar a los jóvenes de manera forzosa a comer los senos cortados de su madre. Otra variante de este instrumento es la araña de hierro. La finalidad es la misma, pero el objeto tenía 6 garras y 2 partes por donde se sujetaba, formando un total de 8 puntas que tenían un ligero parecido a la estructura de una araña. Se sujetaba a la pared y los pechos de la mujer se fijaban a las garras de la herramienta. Luego ella era apartada de la pared y le arrancaban los senos. Aparte del extremo dolor físico, con esta tortura también se buscaba deshumanizar a la mujer atacando su símbolo de feminidad. La siguiente tortura es la máscara, una herramienta diseñada para castigar a aquellas mujeres que eran acusadas de ser chismosas, decir mentiras, refunfuñar o llevar a cabo actos de brujería o conversaciones con el diablo. La utilización de este elemento tenía como fin evitar que las mujeres pudieran emitir ni una palabra, con el propósito de pagar por sus supuestos pecados. Su utilización era promovida por la Iglesia, bajo la creencia de que el castigo físico era la única forma en que las personas podían limpiar sus almas. No solo era un método de tortura, sino también una forma de humillarlas. La máscara se componía de una especie de jaula de hierro unida a un trozo de metal que se introducía en el interior de la boca de la condenada. La función de este trozo de metal era presionar la lengua de la mujer contra el paladar y evitar que pudiera hablar durante el tiempo que la llevara puesta, que podían ser días o semanas. Además de la incomodidad, también tenían muchos otros efectos como la fatiga en la boca o la salivación excesiva, siendo agonizante no poder sacar el artefacto de la cabeza. Algunas fuentes indican que se fabricaron variantes que tenían púas de hierro en el interior, las cuales serían la lengua de la mujer, y a causa de esto, muchas de ellas terminaron con sus lenguas mutiladas. Por si la tortura en sí misma no fuera suficiente, el castigo no terminaba con la utilización de este artefacto, ya que la mujer también debía dar el denominado paseo de la vergüenza en compañía de su marido. Los historiadores indican que el hombre le ponía una correa a su esposa, que llevaba puesta la máscara de hierro, y salían a recorrer los pueblos mientras ella era humillada recibiendo insultos. Algunos indican que el esposo animaba a los vecinos para que insultaran a la víctima e incluso para que la escupieran. En ocasiones, la mujer llevaba una campana en la parte superior, llamando todavía más la atención durante el fatídico paseo. Las jornadas más dramáticas terminaban con personas abalanzándose sobre las condenadas, a quienes golpeaban y sacudían de la cabeza, causándoles daños en los dientes, roturas de mandíbulas, sangrado e incluso vómitos. Se usó ampliamente en lugares como Inglaterra, Escocia y Gales, y actualmente varias ciudades de Inglaterra tienen algunas de estas máscaras exhibidas en museos. Otro método de castigo cruel fue el violín de la musaraña. Aunque el objeto usado se parecía a un violín en su forma, este era todo el parecido con el instrumento de cuerda.
Era un artefacto con una gran abertura para el cuello y dos aberturas más pequeñas para las muñecas. Se bloqueaba la cabeza de la víctima y se inmovilizaban sus brazos, quedando esposados frente a su cara. A veces se colocaba una campana para alertar a la gente del pueblo de que la condenada se acercaba, para que pudiera ser objeto de burla o humillación. Era una forma de castigar a las mujeres que siempre estaban discutiendo o aquellas que tenían una actitud que se salía de las establecidas. La pera fue otro de los métodos de tortura usados en la antigüedad. Como su nombre indica, el instrumento tenía forma de pera, estrecho en una punta y más ancho en la otra. El castigo podía ser oral, vaginal o anal. En el caso de las mujeres, que son en las que nos centramos en el vídeo de hoy, este instrumento se introducía en su vagina. Una vez dentro, el artefacto se abría y expandía produciéndoles grandes desgarros. Había incluso una variante todavía más terrible, en la que al abrirse desplegaba púas metálicas, haciendo que los desgarros fueran aún mayores con grandes hemorragias. El adulterio no se consideraba igual si era producido por un hombre o una mujer. En la Edad Media las leyes concedían potestad al marido para quitar la vida a su mujer o castigarla personalmente si eran engañados. En antiguas leyes de la Corona de Aragón, por ejemplo, se decía que una vez probada la infidelidad, el hombre podía encerrar a la mujer en un cuarto pequeño, sin puertas ni ventanas, pero que tuviera una abertura para introducir agua y comida. Era común que la mujer fuera asesinada a manos de su marido o de su padre y que éste fuera eximido de la responsabilidad del delito por el rey y perdonado por los familiares de ella. Otro instrumento que se cree que se usaba como método de tortura preventiva fue el uso de cinturón de castidad, una especie de braga de hierro que se cerraba con llave. Su uso y existencia en la Edad Media es discutido, pero la versión más extendida es que se usaba para garantizar la fidelidad de las mujeres, especialmente cuando sus maridos se ausentaban por largos periodos. O en casos extremos, padres que obligaban a usarlos a sus hijas para mantener su pureza hasta que se casaran. Una vez cerrado con llave, resultaba imposible que un hombre pudiera tener relaciones con la mujer, pues justo en la zona de la vagina había púas que se clavarían. Su uso en la antigüedad se cuestiona, ya que algunos expertos aseguran que si la mujer lo llevase durante muchos días, moriría por infecciones y abrasiones por el contacto directo con el metal. Para algunos estudiosos, este cinturón era usado como defensa ante un posible abuso. Así, algunas enfermeras o religiosas que atendían heridos en los frentes de batalla lo usaban para protegerse como una especie de escudo, para que ningún soldado pudiera sobrepasarse con ella. Otro tormento del que ya os hemos hablado en el especial Torturas de Agua es el taburete de sumersión o Dakinestol. Esta tortura se utilizaba sobre todo con mujeres acusadas de herejía o las que discutían continuamente con gente, siendo molestas para el resto de vecinos. Cualquier persona podía presentarse ante las autoridades y acusar a una de sus vecinas de ser una regañona. Estos estudiaban el caso y si encontraban pruebas suficientes, procedían a apresar a la mujer y someterla a esta tortura. Consistía en una silla en la que se sentaba la víctima a la fuerza y a la que se le ataba tronco, brazos y piernas para que no pudiera moverse. La silla estaba unida a una larga viga de madera que hacía de palanca para elevarla en el aire y luego la introducían en el agua de un profundo río, donde la tenían sumergida durante varios segundos. Después la sacaban y la volvían a sumergir, creándole una enorme agonía. El tiempo que las víctimas permanecían hundidas dependía del verdugo. La intención no era matarlas, sino elevarlas justo antes de entrar en la inconsciencia del ahogo y así crear una tortura terrible, tanto física como psicológicamente, con crisis de ansiedad e incluso hipotermia por el frío de las aguas. Esta tortura también era usada con las acusadas de practicar brujería. Con estas últimas, el método de la silla no les parecía suficiente y terminaron dejando el artilugio de madera a un lado y se les ataba a una cuerda con una piedra. Si flotaban, se confirmaban que eran brujas y si se hundían, se confirmaba su inocencia. Aunque desgraciadamente cuando esto ocurría, para muchas ya era demasiado tarde. La caza de las brujas ha sido una de las razones más importantes en las torturas de mujeres en la antigüedad.
En 1485, el inquisidor Henry Institoris presenció el juicio de Helena Schauberin, una mujer acusada de practicar brujería, de tener muchos amantes y de matarlos con sus poderes. Era una mujer atrevida e independiente, no temía decir lo que pensaba e incluso había osado interrumpir un sermón de Institoris para decirle públicamente que era una persona malvada. El hombre prosiguió con su interrogatorio preguntándole sobre las prácticas sexuales de la supuesta bruja, aportando detalles escabrosos, poseído por la ira, lo que comenzó a incomodar al resto, hasta tal punto que el representante del obispo, irritado, le ordenó que detuviera aquel espectáculo. El juicio acabó mal para el inquisidor, pues la comisión liberó a la supuesta bruja y él había sido humillado. Había quedado en ridículo y no iba a permitir que algo así le volviera a suceder, por lo que Institoris se propuso no dejar escapar jamás a una bruja. Se encerró un tiempo y se puso a escribir junto a un monje uno de los textos medievales más conocidos, el Malleus Maleficarum, lo que significa el martillo de las brujas. Se reeditó una quincena de veces y se distribuyeron 30.000 ejemplares por toda Europa en esos años de cacerías supersticiosas. Durante aquella época los jueces lo utilizaban en todos los procesos. Decía qué era la brujería, por qué era un delito y cómo había que perseguir a las brujas, con las preguntas que se debían realizar y las respuestas que se debían oír. Las mujeres acusadas de brujería solían tener un oficio: cocineras, curanderas, campesinas, parteras, y realizaban sus actividades a través del desarrollo de conocimientos que les eran propios. Sabían distinguir las plantas, conocían remedios curativos o encontrar venenos y eran muy influyentes. Se convertían en una amenaza para los que mandaban, ya que desafiaban las nociones de sumisión, domesticidad y cuidado maternal que se esperaba de ellas. Por ello las torturaban y mataban, dando un mensaje a las demás, ya que aquellas conductas no serían toleradas. Una de las torturas que aparecía en el manual era, en primer lugar, desnudarlas y obligarlas a confesar cuántos años llevaban siendo brujas y a revelar el nombre de otras como ellas. Se les desnudaba para prevenir la existencia de un hechizo oculto en el vestido. Cuando se negaban a confesar, se les enseñaban los instrumentos de la tortura y si seguía sin admitirlo, se pasaban a realizarla. Una de las torturas, por ejemplo, era atarles los brazos a la espalda y por medio de una polea suspenderlas en el aire hasta casi descoyuntarlas. Incluso le ataban pesos en los pies para aumentar el dolor. Muchas morían en la misma tortura. Algunas eran quemadas en hogueras y otras colgadas con una cuerda. Era habitual ver a mujeres muertas colgadas de cuerdas en algunas zonas de pueblos. Habitualmente la histeria contra las brujas se desataba en momentos de crisis. Epidemias, malas cosechas, tenían problemas y querían buscar responsables. Se las acusaba de lanzar conjuros contra la comunidad y de causar mal de ojo a otros. En el manual del martillo de brujas también se detallaba que no era suficiente desnudar a la bruja, sino que debían afeitar los lugares que usaban para esconder sus maleficios, aclarando que debían afeitar los vellos púbicos. ¿Qué clase de maleficio se podía ocultar detrás del vello púbico de una mujer? Aquellas torturas implicaban un sometimiento sexual. Una de las pruebas que utilizaban para descubrir a las brujas era la prueba del peso. Se creía que las brujas eran ligeras, ya que podían volar o flotar en el agua. Según la gente de aquella época, ese peso tan reducido se explicaba porque la bruja había perdido su alma por entregársela al demonio. Por tanto, a las mujeres de las que había sospechas de que eran brujas se las colocaba sobre una balanza y si pesaba menos de una determinada cantidad se las acusaba formalmente. Sin embargo, no era tan fácil librarse de la condena aunque el peso fuera mayor, ya que a veces se la culpaba de haber embrujado la balanza con el poder del demonio y en otros lugares la balanza estaba manipulada. La ciudad de Odewora, en Países Bajos, era famosa por tener una balanza donde pesaban a mujeres sospechosas y expedían documentos que certificaban oficialmente que tenían un peso normal y que no eran brujas. Otra de las torturas que seguro que conoceréis por su realización tan macabra es la sierra, uno de los tormentos más brutales que se podían llevar a cabo con un prisionero. En el caso de las mujeres, este tipo de tortura estaba reservada para aquellas que habían sido embarazadas por Satanás.
Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior, colgaban a la mujer por las piernas boca abajo y con una sierra le iban cortando por la mitad hasta llegar al vientre. Los dientes de acero de la sierra cortaban con facilidad a la víctima, provocándole un gran dolor. A consecuencia de la posición invertida del cuerpo, se aseguraba de que llegase suficiente oxígeno al cerebro y se impedía la pérdida total de sangre. Según relatos del siglo XIX, la víctima no perdía el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo o incluso al pecho. De esta manera permanecía con vida bastante tiempo, sintiendo el dolor que le producía la sierra cortando su cuerpo por la mitad. Todavía podríamos nombrar cientos de torturas más a mujeres: quemaduras con cigarrillos, abusos de los propios carceleros donde algunas terminaron embarazadas, introducción de ratas por la vagina y un sinfín de terribles e inhumanos castigos. ¿Cuál de estos tormentos os ha sorprendido más? ¿Creéis que las mujeres de la antigüedad han sido más castigadas que los hombres? Os leemos. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!